higiene y seguridad laboral. ¿Por qué vemos este tema como el primer tema, digamos, como el tema 1 del programa? Porque a lo largo de la materia vamos a ir estudiando lo que nosotros le llamamos factores de riesgo, o sea, para que ustedes vayan incorporando también un vocabulario técnico, ¿sí? Ustedes, además de aprender conceptos y temas específicos, a lo largo de su carrera, a medida que van estudiando, van adquiriendo el vocabulario propio de la profesión de ingeniero o de ingeniero industrial, en este caso específico. Entonces, nosotros vamos a hablar de factores de riesgo, que son aquellos factores que pueden dañar a la persona, y en este caso particular, como es higiene y seguridad laboral, a los trabajadores. O sea, todo el estudio que vamos a hacer en esta materia se refiere al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque hay factores que pueden estar presentes tanto en el ámbito laboral como en el ámbito general. Por darle un ejemplo, o dos, el ruido, por ejemplo. Sí, el ruido puede ser un elemento nocivo en el ámbito laboral, es una cosa, hay ciertos límites, y después en el medio ambiente también es un elemento, digamos, que puede ser perjudicial, pero los valores permisibles son distintos. O los contaminantes químicos, por ejemplo, ¿qué cantidad de contaminante X, de un compuesto X puede haber en un ambiente de trabajo? Está reglamentado un ciertos valores máximos, que ya vamos a ver cómo se miden, y en la vía pública, en el ambiente, hay otros valores. Por lo general, los valores ambientales suelen ser mucho menores, los valores máximos permisibles para estos distintos factores. He mencionado dos, por ejemplo, para ver que hay otros. Por ejemplo, el ruido, por ejemplo, los contaminantes químicos en el aire, suelen ser, les decía, menores en el ambiente. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral, todas estas normas que vamos a ver en esta clase se aplican a trabajadores. Por eso en el práctico también van a tener que entender qué es un trabajador para la ley. ¿Sí? O sea, cuando decimos trabajador, estamos excluyendo a un sector de la población, no es toda la población. Por ejemplo, ¿quién me diría qué sector lo tengo que excluir, que no lo puedo considerar trabajador? ¿Quién me contesta? A los menores de edad, por ejemplo. Los menores de edad, ¿sí? Porque está prohibido por ley. O sea, de hecho hay trabajo infantil y es algo, digamos, ¿no?, que está muy mal y que es ilegal, pero digamos, los niños no pueden trabajar. ¿Y qué otros? ¿Qué otras personas no trabajan? Aparte de los que no tienen empleo, no hablamos de los desempleados, hablamos que ya, digamos, no están en el mercado laboral. Los ancianos. Los ancianos, los jubilados. Entonces, en el ambiente laboral, los límites se establecen para personas adultas, llamemos así. ¿Sí? Excluimos ancianos y excluimos niños, que suelen ser los sectores más vulnerables de la población, porque si alguien va a ser afectado, por ejemplo, por los contaminantes químicos y por otros efectos, son los niños y los ancianos. Por eso los valores son menores en la parte ambiental que en la parte laboral. ¿Y por qué otro factor creen que los valores, digamos, en el ámbito laboral se permite valores mayores que a nivel general, además de la edad? ¿Qué otro factor creen que puede ser importante o estar influyendo en cuanto a la exposición? Por ejemplo, un contaminante en el aire. ¿Qué diferencia habrá hasta para el mismo, hablemos de la misma persona, digamos, de una persona adulta? ¿Qué diferencia hay entre si, por ejemplo, está expuesto a dióxido, a monóxido de carbono? Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a monóxido de carbono por las emanaciones de los vehículos. Hay ciertas dosis o niveles de monóxido de carbono en el aire que en las ciudades son mayores que en el campo, por ejemplo. Y también en la industria, pero en la industria se permiten valores mayores. ¿Por qué será?
¿Cuánto tiempo estoy expuesto yo al monóxido de carbono en el aire en una ciudad por día? Todo el tiempo. Todo el día. Todo el día, 24 horas. Y en el ámbito laboral, ¿cuánto tiempo estoy expuesto por ejemplo, si estoy en un lugar donde, en un taller mecánico, por ejemplo, donde hay emanaciones, porque hay vehículos funcionando, maquinaria, ¿cuánto tiempo estoy expuesto? Las horas de trabajo. La hora de trabajo. Que en teoría, la jornada laboral debería ser de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, o sea, 5 días a la semana. Ahora les comento, todos los valores que vamos a hablar en la materia, los valores máximos permisibles para distintos factores de riesgo o contaminantes, están establecidos para un tiempo de trabajo de 40 horas semanales, o sea que más o menos 8 horas de lunes a viernes, digamos. Si la persona trabaja más horas semanales, ya sea porque no trabaja 8, trabaja 10, o trabaja 12, o trabaja de lunes a sábado, ahí, digamos, la ley no explicita cómo podemos establecer esos límites, pero lo que tenemos que saber ya como ingenieros que somos, es que van a tener que ser menores, ¿sí? Porque si la ley fija un límite, por ejemplo, de 10 partes por millón de monóxido de carbono para 40 horas, si yo estoy expuesto 50, no sé cuál será el número todavía, pero ya vamos a hablar de eso cuando veamos el tema, cómo lo podemos estimar, pero va a ser menos de ese valor. Recuerden, todos los valores que están en la ley, que es lo que vamos a ver hoy, están establecidos para jornada, y eso tomen nota, ¿sí? Tomen apuntes de la clase, también no se limiten solamente a los materiales que ya lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Para jornadas de 8 horas por día, 5 días a la semana, o sea, 40 horas semanales. Si el valor fuese mayor, ya después vamos a conversar más adelante cómo se puede estimar. Eso ya es una estimación y la ley no dice nada. Dice que la jornada es de 40 horas. ¿Sí? Ya entra en el terreno de la especulación, digamos, de lo no exacto. Nosotros los ingenieros nos gustan las cosas, somos bastante esquemáticos, digamos, nos gustan los números, es blanco o es negro, es 1 o es 2. ¿Sí? No estamos muy acostumbrados a los grises. Bueno, dicho esto, digamos, un poco para introducirlo, ¿por qué vemos el tema legal? Porque todos los factores, digamos, de alguna manera, vamos a ver que hay un marco legal que regula la mayoría de estos factores de riesgo. En la próxima clase van a comenzar a hacer un resumen de cuáles pueden ser esos factores. O sea, entonces, ¿qué es lo que les puedo decir ahora? Que la ley regula muchos de los factores de riesgo, pero no todos. O sea, va a haber factores de riesgo que no están legislados. O sea que legalmente yo no estoy obligado a hacer nada. Pero el fin de esta materia, ¿cuál es? Es proteger la salud del trabajador. O sea, que el trabajador no se enferme ni se accidente. O sea, que no sufra, en pocas palabras, daños a su integridad física, a su salud, por el hecho de ir a trabajar. Entonces, como hay factores que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Por ejemplo, le anticipo uno, la carga mental, que es un factor que vamos a estudiar de riesgo, no está legislado, no hay legislación que diga ni fije valores máximos, no hay nada escrito, pero nosotros vamos a ver qué es un factor de riesgo. Entonces, si nuestro objetivo primero es controlar, estudiar todos esos factores para que la persona esté protegida, el trabajador. Y luego, en segunda instancia, si vamos a analizar un factor X, por ejemplo, el ruido, tenemos que ver qué dice el marco legal, porque eso es obligación de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Y vamos a ver que eso está dado por leyes. Y acá hay que hacer una distinción, que ustedes tal vez ya la conocen, la diferencia entre leyes y normas. Por ejemplo, ustedes conocen las normas, por ejemplo, las normas ISO 14000, las ISO 9000. Sí.
¿Han escuchado hablar de las normas ISO? Bueno. Y acá vamos a ver que hay, por ejemplo, la ley de higiene y seguridad, vamos a estudiar. ¿Cuál será la diferencia entre una ley y una norma? Que una puede ser adaptada y otra obligadamente debe ser aplicada. Exacto, la ley es de cumplimiento obligatorio para todo el mundo que sea alcanzado por esa ley. Y no se puede desconocer, alegar el desconocimiento de la ley. O sea, si yo no sabía que había una ley de tal cosa, no exime de la responsabilidad en ningún aspecto, ¿sí? De la vida, digamos, de leyes en general. En este caso en particular, leyes de higiene y seguridad laboral también. En cambio, la norma es de cumplimiento voluntario. O sea, yo decido adoptar una norma por un criterio X. Puede ser, por ejemplo, para mejorar optimizar el funcionamiento de la empresa. ¿Por qué adopto la norma ISO 9000 de gestión de la calidad, o ISO 14000 de gestión ambiental, o la ISO 45000 de gestión de higiene y seguridad laboral? Porque hay normas ISO también, ya están ahí, la pueden ver en el aula virtual, desde hace pocos años, una norma ISO también para la gestión, sistema de gestión de higiene y seguridad laboral. Pero estos sistemas son de adopción voluntaria. O sea, yo puedo adoptar, por ejemplo, además de cumplir con la ley, adoptar un sistema de gestión de higiene y seguridad laboral bajo normas ISO. ¿Sí? Lo podría hacer porque considero que con eso voy a optimizar el funcionamiento de la empresa. Muchas empresas la hacen por requerimientos comerciales, porque se lo exigen los proveedores, perdón, los clientes, ¿sí? Le exigen: yo te compro el limón, pero vos tenés que cumplir con la norma tal, tal. Entonces, se embarcan. La mayoría, en mi experiencia regional, digamos, en Tucumán, lo hace por requerimientos comerciales, no porque esté convencido de que aplicando un sistema de gestión las cosas pueden funcionar mejor. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un marco legal. Por lo tanto, se tiene que cumplir en cualquier ámbito que ustedes vayan a trabajar. ¿Sí? Siempre que haya, recuerden esto, un empleador, y para que haya un trabajador tiene que haber un empleador. El único caso donde no para la ley no se considera trabajador, por ejemplo, es el trabajador autónomo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy trabajador. Tengo un empleador que es el Estado, la Universidad Nacional de Tucumán, es mi empleador, el Estado Nacional. Ahí soy un trabajador, así lo dice la ley. ¿Sí? Y también desempeño tareas como profesionales. En ese caso, para la ley no soy un trabajador porque no hay una relación, no soy empleado, no tengo un empleador. Entonces, todo esto que vamos a ver se aplica para los empleadores y los trabajadores. O sea, yo no me puedo aplicar la ley de higiene y seguridad, no estoy obligado, cuando trabajo en forma autónoma, a aplicarme a mí mismo la ley de higiene y seguridad laboral. Pero sí me la puede exigir, por ejemplo, si yo voy a prestar un servicio en una empresa, la empresa que sí tiene normas de higiene y seguridad y aplica la ley, dice: no, usted cuando ingresa pasa a ser un proveedor de la empresa, proveer un servicio, entonces me puede exigir aspectos de cumplimiento de la ley de higiene y seguridad. Pero básicamente, para no marearlos, recuerden que siempre hay un trabajador y un empleador. ¿Por qué? Porque la ley le va a dar derechos y obligaciones a las partes. Tanto el trabajador como el empleador tienen derechos y obligaciones. Y ustedes, por ejemplo, cuando vayan a trabajar en una empresa como ingeniero, así sean hasta el gerente de la empresa, no sé, el CEO, todo como lo dicen ahora, es un empleado, es un trabajador más para la ley. Y se tiene que someter a todas las exigencias legales, igual que el empleado de menor rango de la empresa. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden el concepto este de trabajador y
y empleador. Por darle un ejemplo, eso lo van a ver en el práctico, también los derechos y obligaciones que le fija la ley. Por ejemplo, el empleado tiene derecho a recibir elementos de protección personal cuando su trabajo lo requiera. ¿Sí? Tiene el derecho de que se le provea, no lo tiene que comprar él, no tiene que... la empresa se lo tiene que proveer. Pero tiene la obligación de utilizarlo si así se lo indica. Porque si no lo utiliza, es una falta. Y puede llegar desde ser sancionado hasta ser despedido por no cumplir con la ley. O sea, la ley va a fijar derechos y obligaciones. Por supuesto, el más afectado es el empleador, que es el que va a tener muchas obligaciones y algunos derechos, como por ejemplo exigir que usen los elementos, que cumplan las normas, que se establezcan de higiene y seguridad, a pedir que los empleados hagan sus exámenes médicos preocupacionales y periódicos, ¿sí? Entonces, sí, tiene derecho el empleador a pedirlo. Si yo me niego, decir, no, yo no me quiero hacer el examen preocupacional, bueno, el empleador tiene el derecho de no tomarlo, de no emplearlos, o si me niego a hacerme el examen médico periódico. También vamos a ver que hay un examen médico que se hace cada un cierto periodo de acuerdo a qué riesgo está sometido el trabajador. Por ejemplo, si está sometido al ruido, se dirá, bueno, se le va a hacer una audiometría anual. Yo digo, no, yo no me quiero hacer la audiometría. La ley obliga al trabajador, al empleador a que la haga, y al empleador a que cumpla y se someta al examen médico. O sea, entonces, recuerden esto también, que la ley, por un lado que hay una relación empleado-empleador, y por otro lado que hay derechos y obligaciones de las partes. Bueno, ahora vamos a pasar ya al contenido del marco legal. Voy a compartir la pantalla. Si quieren apagar la cámara, pueden apagar la cámara, si no la dejan prendida. No lo voy a ver por un ratito. Esto. Mover la barra de herramientas que me tapa todo. Bueno, la ley más importante que regula, digamos, todo lo que es, digamos, la normativa de higiene y seguridad en el trabajo es la Ley Nacional 19.587. Nunca le vamos a pedir que se acuerden los números, ¿sí? Sino que sepan de qué se trata, ¿sí? Pero tienen que saber el número. Cuya primera, digamos, versión salió en el año 1972. Esta ley es la que se la conoce como, en la jerga, como la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La ley, en general, suelen ser cortas, inclusive ahí la tienen, apunten una separata, son 2 carillas, 3 carillas. Lo que regula, digamos, y establece los valores específicos son los decretos reglamentarios. En el caso de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo es el decreto reglamentario número 351 del año 1979. Entonces, muchas veces cuando hablamos, cuando nosotros decimos la ley, en realidad, para ser riguroso, digamos, estaba hablando del decreto reglamentario de la ley, ¿sí? Pero es lo mismo, digamos, ¿sí? Para nosotros, cuando digamos la ley de higiene, se sobreentiende que estamos viendo la ley de higiene con su respectivo
decreto que las reglamenta. ¿Sí? ¿Profe? Porque la ley establece... Sí, no entiendo bien cuál es la diferencia entre ley y decreto. O sea, ¿por qué una se dicta en el 72 y la otra en el 79? Le explico. Porque primero lo que se promulga son las leyes. Las leyes, por lo general, dan un marco general del tema a tratar, pero no establecen, por ejemplo, ya los valores precisos, o quién va a ser la autoridad de aplicación, o digamos, una serie de detalles que la hacen operativa la ley. Por eso muchas leyes que son aprobadas, hasta que no se aprueba no se reglamenta la ley, se dice, o no se aprueba su decreto reglamentario, son como una especie de letra muerta, en el sentido de que no se las puede aplicar hasta tanto están reglamentadas. Ustedes van a escuchar muchas veces que se promulgan leyes y después pasan muchos años hasta que se reglamentan. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Cuando se reglamentan, recién se las puede aplicar, porque ahí están los detalles, digamos, bueno, dice, por ejemplo, no sé, no se podrá contaminar las aguas de los ríos, dice la ley, pero ¿qué significa? ¿Cómo? O sea, ¿qué valores? ¿Cuánto es lo que se puede volcar? ¿Quién va a controlar? Todo eso van los decretos reglamentarios o leyes complementarias. Y durante ese tiempo, o sea, por ejemplo, este ejemplo que usted dice que no se puede contaminar el río, si la empresa está en ese momento tirando algún residuo en el río, ¿se está incumpliendo la ley o no? Porque no existe un decreto. Sí, está incumpliendo la ley, pero ahí es muy difícil, digamos, por ejemplo, establecerle una sanción, porque como le digo, al no haber precisiones, por ejemplo, yo puedo empezar a discutir qué es contaminar el río, por ejemplo. Entonces, en cambio, en el decreto seguramente va a haber valores máximos permisibles de vuelco o de emisiones gaseosas, si hablamos de tema ambiental, por ejemplo. Entonces, la ley muchas veces necesita, para ser aplicable, puede ser que haya algún artículo de la ley que sea comprensible, se lo puede aplicar, pero por lo general necesitan el decreto reglamentario para que sea operativa la ley. Muchas gracias. Otra situación que sí sirve la ley, el hecho de que esté la ley promulgada, aunque no esté el decreto, es que cuando hay una ley nacional, por lo general va estableciendo como un orden jerárquico, y las leyes provinciales, municipales, no pueden ir en contra de los espíritus de las leyes nacionales. O sea, si ya hay una ley que dice, aunque sea a grandes rasgos, que no se puede, por ejemplo, importar residuos radiactivos, no puede la provincia de Tucumán sacar una ley que dice que se permite importar residuos radiactivos, porque ya hay una ley nacional que lo prohíbe, ¿sí? Entonces, va fijando ya un marco la ley, pero para ser totalmente operativa necesita su reglamento. No sé si me expliqué bien ahí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, acá yo les muestro, por ejemplo, un librito, que es una separata de higiene y seguridad, ¿sí? Es donde viene, digamos, la ley con el decreto y actualizado. ¿Por qué? Porque esta ley es del año 72 y va sufriendo modificaciones, se van agregando artículos, reemplazando otros, suprimiendo otros. Entonces, una forma que ya, digamos, está casi en desuso es ir adquiriendo estas separatas que salen periódicamente, todos los años, cada 2 años, en papel. ¿Sí? Y otra forma de mantener actualizado es a través de Internet, a través del portal Infoleg del Gobierno Nacional, donde pueden acceder a todas las leyes nacionales o decretos reglamentarios o resoluciones, conociendo el número y el año. Entonces, si ustedes ahí tienen el link en el aula virtual, prueben, ingresen y busquen la ley 19.587 y busquen el decreto. Y de ahí lo van a obtener también por internet. O sea,
todo lo que es legislación nacional, salvo que sean leyes muy viejas, que no están cargadas de, no sé, anteriores a los años 70, están todas. A lo que a nosotros nos interesa son estas leyes que estamos hablando acá. O sea que la tienen de fácil disposición, digamos. El link lo pueden ver en el aula virtual. En mi caso, yo utilizo el portal, ¿por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, si necesito un texto, lo bajo y lo tengo en Word, digamos, lo paso, lo tengo editable. En 10 minutos se va a cortar la señal y nos reconectamos, ¿no? Cuando se corte la señal, nos reconectamos. Les decía que, bueno, en el caso mío particular, yo también encuentro práctico tener la separata, que es un librito chiquito, barato, digamos, no sé cuánto cuesta ahora, pero no era costoso, era hasta más barato que sacarle fotocopia. Y en mi caso particular, como yo trabajo, soy, además de ingeniero químico, soy ingeniero laboral, trabajo de esto, para mí es práctico tenerlo en la mano, digamos, además de que lo puedo consultar en el celular. Para mí me resulta, yo soy más viejo que ustedes, entonces tener el papel, marcar con resaltador las cosas que me resultan importantes tener presentes, o sea, bueno, pero eso yo lo dejo para ustedes. Si lo quieren estudiar del papel o lo quieren estudiar de la red, ¿sí? Eso ya queda para que ustedes elijan. El tema es que ustedes tienen que tener disponible durante toda la materia a mano la ley de higiene y seguridad y su decreto reglamentario, porque lo van a usar todo el tiempo, ¿sí? Así que o la entran por internet, y si tienen problemas con internet la descargan y lo guardan. Eso ya ustedes se proveen de esta ley y de este decreto para poder trabajar durante todo el año. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Por favor, si no, cualquier cosa que no entiendan o no les quede claro, pregunten, no hay ningún problema. Yo les mencioné el decreto 351/79. Ese decreto es el decreto que tiene mayor aplicación, porque se aplica a la industria en general, a las actividades de servicio, es decir, a la mayoría de las actividades se le aplica el decreto 351/79. ¿Sí? En el caso, acá nos vamos a concentrar en la parte industrial, entonces nosotros durante la materia vamos a aplicar siempre el decreto 351/79. Pero les tengo que mencionar que hay otros decretos específicos para ciertas actividades. Por ejemplo, el decreto 911 del año 96, que es para la industria de la construcción, que incluye también grandes montajes, por ejemplo, un montaje de una caldera, o sea, la construcción y montajes, le podrían agregar a ustedes si quieren, o sea, de grandes equipos. Por ejemplo, si en una fábrica van a instalar una nueva caldera, ahí se aplica el reglamento 911. Si se construye un edificio, una ruta, un puente, es el 911. ¿Sí? Nosotros acá siempre vamos a trabajar con el 351, no nos vamos a involucrar ni con la industria de la construcción, o con lo que figuran acá, el reglamento para, por ejemplo, el 617, yo le pongo los tres que creo que son más significativos, para la construcción, para la actividad agraria y para la actividad minera, que ahora está digamos, en crecimiento, ¿sí? La minería en general, la minería de litio, etc. Entonces, en esas actividades, yo en vez de ir a aplicar el decreto 351, que es lo que vamos a usar en esta materia, que es para todo lo demás, y para todas las otras industrias, serían estos reglamentos. Les cito estos tres para no marearlos de reglamento, porque creo que son los tres más importantes de grandes sectores de la actividad económica.
Hay otros para cosas más específicas, para los trabajadores de videocable, cosas así muy puntuales, que ya es más para especialistas, que, digamos, hay más decretos específicos. Pero yo, con que recuerden que estas 3 actividades tienen decretos específicos, para mí es suficiente. Que tienen que son normativas similares, van a ver que con ciertos temas dice lo mismo. Los 3 decretos ponen los mismos, pero para ciertas cosas las va guiando o enfocando según la actividad. ¿Está claro este punto? Entonces, ¿con qué decreto van a trabajar ustedes durante el transcurso de la materia? Con el 351. Muy bien. Es para ver si están despiertos. Exacto. Pero recuerden esto, ¿no? Que hay actividades que tienen su decreto específico. Como nosotros, damos la materia para ingeniería industrial, entonces no enfoca en la industria en general, no de la construcción, sino la industria de manufactura, la industria de procesos, etc. Si fuese un ingeniero civil, nosotros no enseñamos, no dictamos esta materia para ingeniería civil, deberíamos darle que apliquen el reglamento 911 y no el 351, porque es lo que más van a hacer es industria de la construcción, obviamente. Bueno, vuelvo para atrás, entonces tenemos la ley y su decreto. Y ahí tienen de dónde obtenerla. La pueden comprar como separata, hay de distintas editoriales. La mejor, para mí, la más sencilla, chiquita, que trae lo necesario y más barata, es esta de editorial RPAR. Y Infolec, directamente de la internet. Ahí tienen una fotito que ilustra la actividad minera. No sé si recuerdan, estas fotos son de los mineros chilenos que estuvieron no sé cuántos meses enterrados en la mina en Chile. ¿Se acuerdan? Sí. Este lo puse para ilustrar, digamos. Otra cosa que les quiero decir antes de avanzar, es que, para que ustedes lo consideren, es que para los ingenieros industriales, la gestión de la higiene y seguridad y la gestión ambiental es inherente a la profesión. O sea, les cuento algo, tal vez ustedes no lo sepan. Ingeniería industrial, desde su creación, estudia, por ejemplo, la higiene y seguridad laboral, porque es uno de los elementos, de los factores o de las áreas a gestionar en una empresa. Las otras ingenierías, recién a partir de la reforma de planes de estudio en el 2004, 2005, han comenzado a incorporar estos conocimientos en sus planes de estudio por requerimiento, digamos, del Ministerio de Educación. Le dicen que ahora dice todas las ingenierías tienen que estudiar estas cosas, o tener conocimientos básicos de estas cosas. Pero yo creo que el ingeniero industrial debe tener más que conocimientos básicos, ¿sí? Porque es desde siempre, digamos, el ingeniero industrial en planes de estudio ha manejado estos temas. Porque es un elemento más que va a tener que gestionar, así como tiene que gestionar la parte de proceso, como tiene que gestionar la parte económica, etcétera. Esto también, y como estamos viendo en esta clase, las empresas están obligadas por ley. Esto yo no lo tengo que aplicar si yo quiero, si no estoy obligado. Y ante cualquier conflicto voy a salir mal parado si no cumplo con esta normativa, porque puede estar ante un incumplimiento legal, me puede exponer a juicio, la empresa, estoy hablando, o el empleador, que es un unipersonal, a conflictos, a multas, a juicios, y a una serie de perjuicios. Eso en lo económico. Y en lo humano, que yo quiero resaltar,
es importante que las actividades se realicen sin poner en riesgo la salud y la vida de las personas, ¿sí? Yo no puedo hacer una actividad que incluya, digamos, el martirio o la degradación, digamos, de la salud de los trabajadores involucrados en la actividad. Eso, desde el punto de vista humanista, es inadmisible. Bueno, continuemos. Un decreto, que quiero que también, ¿de dónde pueden obtener ese decreto? Por ejemplo, 1338